Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a comenzar con el tema número 3. El tema número 3 se llama disoluciones. Bien, ¿qué es una disolución? Primera cuestión que hay que responder. Pues son mezclas homogéneas de dos o más componentes. Mezclas homogéneas de dos o más componentes. El que está en mayor proporción se llama disolvente y el que está en menor proporción se llama soluto. ¿Vale? ¿Y qué es la concentración de una disolución? Que es lo importante en este tema. Pues la proporción en la que se encuentran disolvente y soluto. La proporción. Si yo me estoy tomando un café y le echo un poquito de azúcar, podemos decir que la disolución del azúcar en el café, ¿vale?, está diluida. Diluida significa que la concentración es pequeña, hay poco azúcar para el vaso de café. Si le echo varias cucharadas de café, lo muevo y se me disuelve todo el azúcar, el café estará muy dulce y hablamos que la disolución está concentrada porque hay mucho azúcar en la misma cantidad de café que antes. Y si sigo echando azúcar, llegará un momento en que ya el azúcar no se disuelva. Por mucho que yo mueva, ya el azúcar no se me disuelve. En ese momento decimos que la disolución está saturada. Hemos disuelto la cantidad máxima de azúcar que se podía disolver. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo medimos esa cantidad de azúcar en el café? Esa concentración. Pues existen unidades físicas y unidades químicas, ¿vale? Estas las hemos visto en cursos anteriores en varias ocasiones. Y aquellas se ven un poquito en cuarto, pero un poquito. Hoy las vamos a repasar y vamos a hacer hincapié en las que realmente nos interesan para este curso. Porcentaje en masa, masa de soluto partido de masa de disolución por 100. Porcentaje de volumen, volumen de soluto partido de volumen de disolución por 100. Concentración en masa, masa de soluto partido de volumen de disolución por 100. Fijaros, una mezcla de estas dos. He puesto aquí no confundir. Muchas veces los exámenes mis alumnos se confunden entre concentración en masa y densidad, y son dos cosas distintas. Fijaros, la concentración en masa es masa de soluto, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, la masa del azúcar, partido del volumen de la disolución, o sea, la mezcla del azúcar y del café, si mido el volumen que tiene, pues divido la masa entre el volumen, ¿vale? O sea, masa, exactamente. Si en el ejemplo anterior lo que haríamos es medir la masa del soluto entre el volumen de la disolución total. Sin embargo, en la densidad, lo que ponemos aquí arriba es masa del soluto más masa de disolvente, partido del volumen de la disolución. ¿Vale? Ponemos la masa de disolvente. No confundiros, porque ya digo, mis alumnos se confunden entre concentración en masa y densidad, y no es lo mismo. Unidades químicas para medir la concentración de una disolución. Esto es lo más importante de este tema, con diferencia, y os va a caer en todos los exámenes seguro, ¿vale? Para medir una disolución, la concentración de una disolución, se suele emplear en el 90% de las ocasiones la concentración molar. La concentración molar. Y la concentración molar son los moles de soluto partido del volumen de la disolución. Concentración molar, moles de soluto partido del volumen de la disolución. NS, moles de soluto, volumen de disolución. Esto es con diferencia lo que más se utiliza, ¿vale? Os va a caer en cualquier examen con una certeza del 100%. Otra forma de medir la concentración es la molalidad. Esta se utiliza menos, la molalidad, pero bueno, también se utiliza y hay que conocerla. La molalidad se expresa con la letra M pequeña, ¿vale? Y sería moles de soluto partido de masa de disolvente en kilogramos. Moles de soluto partido de masa de disolvente en kilogramos. Y por último, la fracción molar, que ya la hemos visto en el tema anterior, en el tema de los gases, era mole de soluto partido de mole de soluto más mole de disolvente. ¿Vale? Mole de soluto partido de mole de soluto
más mole disolvente. Bien, lo más importante del tema está ahí. Esto hay que hacer ejercicios, son muy fáciles, hay que entenderlo muy bien porque esto os va a caer no solamente en un tema, en un examen que hagáis de este tema, sino en cualquier examen que hagáis de química, de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato, esto os va a caer. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último, solubilidad. Ya hemos visto que las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas y saturadas anteriormente, ¿vale? Pues la solubilidad de una sustancia es la concentración de la disolución saturada. O sea, en el ejemplo de antes, cuando yo al café le iba echando azúcar, llegaba un momento en el que ya no se me disolvía más. Pues la máxima cantidad de azúcar que se me ha disuelto, la concentración en ese instante, a eso le llamamos solubilidad. En el caso de los sólidos, normalmente al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad, o sea, podemos disolver más cantidad de soluto al aumentar la temperatura, y se expresa la solubilidad como gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua. En el caso de los gases, disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura, ¿vale? Esto es muy importante. Muchas veces ve uno en las noticias: los peces de tal río han muerto, han aparecido cantidad de peces muertos porque hay una central térmica que echa agua caliente al río. Caliente no hirviendo, sino caliente a lo mejor a 25 grados, o a 30 grados, o a 35 grados. Pues esta es la razón de por qué se mueren los peces. Si la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura, si yo echo agua un poquito más caliente a un río, la concentración de oxígeno en el agua, que el oxígeno es un gas, disminuye y los peces se mueren asfixiados. Luego fijaros qué cosas más interesantes y qué pena que estas cosas ocurran, ¿vale? Y por último, al aumentar la presión, aumenta la solubilidad de los gases, ¿vale? Y eso también lo vemos. Cuando tengo un refresco con gas, si yo está cerrado, veo como no hay burbujas. En el momento que lo abro, aparecen burbujas. Cuando está cerrado, la presión dentro de la botella es alta. Por consiguiente, al tener una presión alta, consigo disolver gran cantidad de gases. Si le quito el tapón, la presión disminuye y por consiguiente la solubilidad del gas dentro del líquido disminuye. Y lo que consigo es que se me escape, el gas que estaba disuelto se escape. ¿De acuerdo? Muy bien.